Anótense presentes, por favor. Anótense todos presentes. Si en la llamada hay 13 personas, quiere decir que deberían haber 12 estudiantes. Y solo hay 11. Quiere decir que falta alguien anotarse presente. ¿Quién falta? Ok, hoy vamos a empezar a ver lentes curvas. Es un tema muy interesante porque evidentemente tiene una relación muy grande con la oftalmología, ¿verdad? Es el estudio de los ojos o de la vista. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar los lentes como una forma de corregir defectos de la vista, ¿verdad? La palabra lente es muy curiosa porque en realidad yo no sé si en el idioma español se dice la lente o el lente, ¿verdad? No está claro si es una palabra masculina o femenina, pero digamos que es femenina, ¿no? O sea, me gusta decir la lente que en lugar de decir la lente. Entonces, la lente es un pedazo de vidrio o de plástico, ¿verdad? Que se usa para distorsionar el paso de la luz a través de los ojos de una persona. Lo que llamamos anteojos, ¿verdad? Nada más que tal vez lo correcto sería decir que la lente es lo que está dentro del marco de los anteojos, ¿verdad? Y el resto es parte del anteojo, pero no de la lente. Entonces, ¿de dónde surge la necesidad de usar anteojos? Bueno, existen dos grandes condiciones médicas que son la miopía y la hipermetropía. Cuando una persona es miope, como yo, la persona tiene el ojo, ¿verdad? Tiene la pupila y tiene una parte en el ojo donde se concentra una gran cantidad de células nerviosas cuya función es recibir la luz, ¿verdad? Y convertir la imagen que reciben en una señal nerviosa que luego el cerebro interpreta como la imagen que ven nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene miopía, los rayos de luz que llegan de lugares lejanos viajan en línea recta, ¿verdad? Hacia donde está el ojo, y cuando entran al ojo, el ojo está lleno de un líquido que se llama el humor vítreo. Es una sustancia parecida al agua que tiene un índice de refracción distinto al del aire. Entonces, los rayos de luz cuando entran al ojo se refractan, ¿verdad? O sea, quiere decir que cambian la dirección con la que viajan. Pero, en el caso de una persona miope, los rayos de luz se concentran en un lugar que están un poquito más adelante de donde debería estar las células nerviosas. Por lo tanto, cuando la luz llega a las células nerviosas, llega desenfocada. Y por lo tanto, la persona miope tiene dificultades para ver objetos que están lejanos. Tiene problemas para ver de lejos. Pero no necesariamente tener problemas para ver de cerca. Si una persona es miope y tiene que leer algo que está muy cerca de sus ojos, no van a costar tanto. El problema es para ver objetos que están lejanos, que están muy, muy distantes. En cambio, con una persona que es hipermétrope sucede exactamente lo contrario. Una persona que es hipermétrope tiene la pupila, ¿verdad? Pero las células nerviosas donde están
donde están los nervios, ¿verdad? Están un poquito detrás del ojo, más bien. Ahí están, digamos. No, perdón. Tiene las células nerviosas aquí, pero la luz cuando llega al ojo se concentra en un punto que está detrás de las células nerviosas. Aquí. La luz se concentra acá. De manera tal que la persona que es hipermétrope, cuando ve la luz le llega también desenfocada a los ojos. Entonces, esta persona tiene problemas para ver de cerca. Entonces, una persona que tiene una vista normal o una vista perfecta, lo que debería tener es el ojo. Debería tener la pupila, ¿verdad? Y debería tener las células nerviosas aquí atrás. Y lo que debe suceder es que la luz cuando viaja, ¿verdad? Llega a la pupila y se refracta de manera tal que los rayos de luz coinciden exactamente en el lugar donde están las células nerviosas, ¿verdad? O sea, debería ser ahí más o menos. Pues esta persona no necesita usar anteojos. Estas dos personas sí necesitan usar anteojos, ¿verdad? Y por razones distintas. Ahora, esto ocurre, ¿verdad? Porque el ojo durante la vida de una persona bueno, se expande, crece, ¿verdad? A veces sufre algunas deformaciones, a veces puede suceder que el líquido que está dentro del ojo, que se llama el humor vítreo, se llama humor vítreo, cambia un poco y entonces eh, cambia su índice de refracción, ¿verdad? O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, la gente utiliza anteojos para hacer que la luz que llega a nuestros ojos se concentre o se enfoque exactamente en el lugar donde se encuentran nuestras células nerviosas. Y claro, todas las personas que necesitamos anteojos, ¿verdad? Por la razón que sea, tenemos alguna condición diferente. Algunos tenemos más miopía, otros tenemos más hipermetropía. Y cuando nosotros vamos al oftalmólogo o vamos al optometrista para que nos revise y nos determine y nos recete anteojos, ¿verdad? El optometrista tiene que hacerlo de manera tal que los anteojos o los lentes corrijan exactamente el error que tenemos o compensen, ¿verdad? El error que tenemos. Y como todos tenemos ojos diferentes, entonces eso explica por qué nosotros no podemos usar los anteojos de otra persona, ¿verdad? Lo que me ayuda a mí para ver mejor no va a ayudar a otra persona, a menos que de pura casualidad tenga los ojos exactamente iguales. Hay otro padecimiento, otra condición que se llama el astigmatismo. El astigmatismo es como una especie de mezcla, digamos, entre la miopía y la hipermetropía. Una persona con astigmatismo tiene la pupila, ¿verdad? Tiene las células del ojo ahí atrás, pero lo que le ocurre a la persona con astigmatismo es que la luz que le llega a los ojos no se concentra en los mismos lugares. Por ejemplo, la luz roja, por ejemplo, que le llega al ojo, puede ser que se concentre detrás, así, pero la luz azul que le llegue se puede concentrar adelante, así, ¿verdad? Entonces, imagínense lo complicado que debe ser tratar esto, ¿verdad? Se puede hacer. Tiene que usar anteojos especiales o tiene que usar anteojos que
que desvíen la luz de manera diferente según el tipo de color que le llegue o el tipo de luz. Entonces, una persona con astigmatismo puede ser que le cueste ver tanto de cerca como de lejos, pero no es nada, ¿verdad? Que una receta de anteojos no pueda ayudar a corregir. Afortunadamente, ¿verdad? Los problemas de la vista, aunque son bastante comunes entre la gente, se pueden tratar muy fácil usando anteojos. Y no importa que sean anteojos de marco o que sean anteojos de contacto, la idea detrás del funcionamiento es la misma. Cuando una persona se hace cirugía para tratarse de la vista, ¿verdad? Lo que hacen es tratar de cambiar el índice de refracción del ojo para hacer que la luz coincida, ¿verdad? Con las células nerviosas. Pero yo entiendo que las cirugías de la vista solo se pueden hacer en ciertas condiciones, ¿verdad? No son todos los que se le pueden hacer. Las lentes se clasifican de dos maneras distintas. Hay dos tipos de lentes. Por un lado existen las lentes convergentes y por otro lado existen las lentes divergentes. Y a su vez existen diferentes tipos de lentes convergentes y divergentes. Un tipo de lente convergente bastante común es aquella que se puede fabricar cuando tenemos una pieza de vidrio que tiene dos caras convexas hacia afuera, ¿verdad? Entonces, si yo dibujo esto, lo que estoy representando es un pedazo de vidrio visto de lado, ¿verdad? Que tiene dos caras convexas. Ese tipo de lente se llama una lente biconvexa. Biconvexa, ¿verdad? Biconvexa porque las dos caras son convexas. Otra forma de lente convergente es cuando yo tengo una cara que es completamente plana, como en este caso, pero una de las otras caras es una cara convexa. Este es el pedazo de vidrio, esta es la lente. A esta lente se le llama una lente plano convexa. Independientemente de que sea la lente, que sea la cara que está del lado izquierdo o la que está del lado derecho, la que sea plana, se llama plana convexa, perdón, plana convexa. Y otro tipo de lente que también es convergente es la que se construye con dos caras convexas, con una cara convexa y una cóncava, donde una de las caras tiene una curvatura mayor que la otra, como en este caso, ¿verdad? Entonces, la cara del lado izquierdo es convexa, pero la del lado derecho es cóncava porque tiene la pancita, que tiene el huequito por dentro, ¿verdad? A esta lente se le conoce como una lente menisco convexa. Entonces, estos tres tipos de lentes son lentes convergentes. Una lente convergente se puede construir de cualquiera de estas formas. Generalmente, el tipo de lente, el tipo de forma que se usa, depende principalmente de motivos estéticos. A veces es más fácil hacer una lente que sea menisco convexa, porque calza mejor, digamos, con la forma de un anteojo, pero cualquiera de las tres se puede usar. Mientras tanto, en el caso de lentes divergentes, tenemos también tres tipos. Un tipo de lente divergente se construye haciendo dos caras cóncavas. O sea, tiene dos huequitos, ¿verdad? Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho.
Esta lente no nos debe sorprender que se llame una lente bicóncava. También se puede hacer una lente cóncava dibujando una cara plana unida con una cara cóncava. Esta lente se llama una lente plano cóncava. Mientras que otro tipo de lente cóncava se construye tomando una cara convexa con poca curvatura unida con una cara cóncava de mayor curvatura. ¿Ok? A esta lente se le conoce también como menisco, pero cóncavo. Menisco cóncavo. ¿Ok? Son los tres tipos de lentes divergentes que hay. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea de hacer una lente? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una lente biconvexa, como esta, ¿verdad? Entonces, geométricamente, lo que tengo que hacer es dibujar una línea recta y dibujar dos círculos que se traslapen entre sí. Vamos a ver, este de aquí sería uno de los círculos y este otro de acá sería otro de los círculos. Este círculo tiene un radio R1, este otro tiene un radio más grande, un radio R2, ¿verdad? Y el espacio que hay entre los dos lo lleno de vidrio y ahí tengo mi lente, ¿ok? Esto que está aquí sería mi lente biconvexa. Y una idea semejante se aplica para construir otro tipo de lentes. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una lente bicóncava, entonces tendría que hacer también dos círculos, nada más que ahora los círculos los hago separados. Si yo tengo un círculo acá y otro círculo acá más grande, este tiene un radio R1 y este va a tener un radio R2. Entonces, esta región que hay entre las dos la lleno de un vidrio y ahí tengo mi lente. ¿Ok? Esta sería la lente bicóncava, ¿verdad? Lente bicóncava. La lente bicóncava. Entonces, nosotros podemos describir a una lente si conocemos los radios de curvatura de las dos caras. ¿Ok? Es decir, una lente se puede describir conociendo los radios de curvatura de sus dos caras, que es algo muy parecido a lo que hacemos cuando tenemos un espejo curvo, ¿verdad? Nada más que la diferencia es que en el caso de un espejo curvo tenemos solamente un radio, porque el espejo se supone que es una superficie sin grosor, ¿verdad? En cambio, una lente, por definición, tiene que tener un lado izquierdo y un lado derecho. Y por lo tanto, para poderla describir, se requiere tener dos radios. El radio de la cara de la derecha y el radio de la cara de la izquierda. Chicos, perdón, no estaba grabando esta última explicación.
Entonces, como les estaba diciendo, estoy haciendo un dibujo, un diagrama para una lente convergente, ¿verdad? Yo quiero ver de qué manera se comporta la lente convergente cuando coloco un objeto delante de ella. Entonces, la lente convergente tiene dos puntos focales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Ok, entonces, primero me imagino que hay un rayo de luz que viaja de manera horizontal, que sale de la llamita, ¿verdad? Voy a llamar a este rayo el rayo 1. Entonces, cuando el rayo 1 incide sobre la lente lo refracta. O sea, quiere decir que distorsiona o curvea la trayectoria que sigue ese rayo. Entonces, el punto focal es aquel punto donde el rayo horizontal se desvía, ¿verdad? De manera tal que pasa a través del punto focal. De esta forma. ¿Ok? Luego, voy a dibujar un segundo rayo. Este segundo rayo va a llegar hasta el centro de la lente. Ahora, el rayo que llegue a través del centro de la lente, cuando se refracta exactamente con el mismo ángulo que llegó. Por lo tanto, este rayo sigue en línea recta y pega acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, este va a ser el rayo número 2. Finalmente, voy a dibujar un tercer rayo que va a salir de la llamita, va a pasar por el punto focal y cuando pega sobre la lente, se refracta horizontal. Así, ¿verdad? Este es el rayo número 3. Ok, si este dibujo fuera perfecto, entonces los tres rayos se, se vuelven a juntar en este punto de acá, en este punto medio, y por lo tanto la imagen que se produce va a ser una imagen invertida y ampliada. ¿Ok? Tenemos entonces una imagen invertida y ampliada. Entonces, muchos de los términos que hayamos usado en problemas de espejos, vamos a encontrar que también se pueden usar para problemas de lentes. Por ejemplo, cuando yo tengo un objeto, yo puedo medir entonces la altura del objeto, ¿verdad? Voy a llamar esta la altura HO, y puedo medir también la distancia a la que se encuentra este objeto de la lente. Voy a llamar la distancia DO. Y tengo también una imagen. La imagen tiene su altura, voy a llamar la altura HI, y va a tener también la distancia que la separa de la lente. Voy a llamar esta la distancia DI, ¿verdad? Tal y como hacíamos en problemas de espejos. La distancia DI. Ahora, cuando los rayos de luz eh, coinciden chocan entre ellos en el mundo real, como en este caso estos son rayos reales, ¿verdad? Son rayos reales porque son rayos que se forman realmente cuando la luz se desvía, se produce una imagen real. O sea, es una imagen real porque se construye con rayos reales que realmente están viajando a través del espacio en este lugar. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo es que se construye una imagen virtual. Voy a poner pausa para que copien esto. Ah, chicos, y una cosa. Lo que les dije sobre la lente y la miopía era al revés. La miopía, más bien, se corre con una lente divergente. Entonces, eso quiere decir que yo uso una lente divergente. También la lente divergente se puede usar para tratar algunos tipos de astigmatismo.
mientras que la lente convergente se utiliza para corregir la hipermetropía. Entonces, más bien la gente que tiene miopía, que no ven de lejos, tienen lentes divergentes. Y los que tienen hipermetropía usan lentes convergentes. O sea, la lente que tengo yo es entonces una lente divergente. La lente convergente, como esta, se llama así porque los rayos de luz, cuando atraviesan la lente, convergen en un punto del espacio. Vamos a ver que de hecho lo que hace una lente divergente es todo lo contrario. La lente divergente más bien separa o diverge los rayos de luz. Entonces vamos a hacer una lente divergente ahora. Ok. En el caso de una lente divergente, entonces dibujamos una línea horizontal muy larga que va a representar el eje de la lente. Pues para la lente divergente vamos a representarla como una lente con dos caras cóncavas, una lente bicóncava, que va a tener también su eje central aquí. Entonces, una lente divergente también tiene dos puntos focales. Un punto focal que va a estar del lado izquierdo y un punto focal de igual longitud que se va a encontrar del lado derecho. Digamos que yo dibujo entonces mi objeto detrás del punto focal. Pues para dibujarlo, yo hago la candelita, ¿verdad? Y primero voy a trazar un rayo de luz que salga horizontalmente de la candela y pegue con la lente, ¿verdad? A este rayo lo voy a llamar el rayo número 1. Entonces, ¿hacia qué dirección se refracta el rayo número 1? Bueno, para determinar esa dirección vamos a usar el punto focal que está del lado izquierdo y vamos a trazar esta línea de manera tal que el rayo que se refracta sigue esta dirección, ¿ok? O sea, es como si hubiera, ¿verdad? Un rayo que sale del punto focal, pero no lo hay, ¿verdad? O sea, realmente este rayo no está, sino que es que el rayo 1 llega, pega con la lente y se refracta hacia arriba. Luego, vamos a dibujar el rayo número 2. El rayo número 2 va a ser entonces la flecha que sale de la llamita, pega en el centro, ¿verdad? Al igual que con la lente convergente, el rayo de luz que pega en el centro sigue recto, de manera indefinida, porque la refracción que sufre le permite continuar en línea recta, porque se supone que cuando pega con la cara, pega formando un ángulo de 90 grados. Bueno, un ángulo de cero, en realidad. Entonces, este va a ser el rayo número 2. Finalmente, para el rayo número 3, voy a dibujar un rayo que salga de la llama, pase por el punto focal y cuando llega a la lente eh, se refracta de manera horizontal. Se refracta de manera horizontal, así más o menos, ¿ok? Vamos a ver. Ah, no, mentira, lo hice mal. El rayo número 3, el rayo número 3, sí, el rayo número 3 va a ser aquel rayo
va a ser aquel rayo, sí, que va a viajar como si viniera hacia el punto focal del lado derecho. Así. Pero lo que hace en realidad es pegar contra la lente, ¿sí? Pegar contra la lente y desviarse hacia la línea horizontal. Aquí. El rayo número 3. Ahora sí, el rayo número 3. Ok, entonces, este se llama la lente divergente porque ven que los rayos de luz más bien se divergen todavía más cuando pasan atrás de la lente, en oposición a lo que ocurre con una lente convergente. Para el caso de la lente convergente, los rayos convergen a un punto, mientras que en el caso de la lente divergente, los rayos divergen, ¿verdad? Entonces, si los rayos divergen, ¿a dónde es que se forma la imagen? Entonces, para dibujar la imagen tenemos que prolongar estos rayos hacia atrás. O sea, tenemos que imaginarnos de dónde es que parece que vienen los rayos. Este rayo, por ejemplo, se prolonga hacia esta dirección. Este otro se prolonga hacia esta dirección. Y este otro, ¿verdad? Se prolongaba hacia esta dirección. Entonces, la imagen se forma en este lugar. De hecho, vean que la imagen que se forma está derecha, pero es más pequeñita que el objeto real. A este tipo de imagen se le conoce como una imagen virtual. ¿Por qué? Porque los rayos de color rosado, color lila, los rayos lila, son rayos virtuales. O sea, son rayos que realmente no estaban ahí, ¿verdad? Sino que pareciera ser, desde el punto de vista de alguien que está detrás de la lente, pareciera ser que los rayos vienen de este lugar, pero realmente no hay nada acá. O sea, son rayos virtuales y por lo tanto la imagen es virtual. De la misma forma, para una lente divergente, yo puedo hablar acerca de eh, la altura de la imagen y del objeto, ¿verdad? Esta sería la altura HO, esta otra sería la distancia DO, o sea, sería la distancia que hay entre el objeto y la lente. Eh, esta sería la altura HI. Y esta otra sería la distancia DI, la distancia que hay entre la imagen y la lente. Bien, entonces las ecuaciones para las lentes son las siguientes. En primer lugar, tenemos la ecuación que relaciona la distancia de la imagen y el objeto con el punto focal. La ecuación es exactamente igual que la ecuación para los espejos. O sea, 1 más DI, pero 1 entre DI más 1 entre DO es igual a 1 entre F. Esta sería una ecuación. Otra ecuación sería la que define el factor de aumento de la lente. El factor de aumento, recuerden que es igual a la altura de la imagen dividido entre la altura del objeto. Entonces, el factor de aumento nos da una idea de qué tanto crece o se encoge la imagen con respecto al objeto. O incluso nos puede decir si la imagen que tenemos es una imagen que está invertida o no, ¿verdad? Dependiendo del signo. Ahora, ¿cómo hace uno para calcular el punto focal de la lente? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que para construir una lente hace falta traslapar dos círculos, ¿verdad? De manera que cada una de las caras de la lente corresponde a una sección de círculo diferente. Por ejemplo, si yo tengo una lente biconvexa, pues yo tengo que dibujar dos círculos que se cruzan, ¿verdad? De esta forma.
cada uno con un radio. Este va a ser el radio R1, este el radio R2, y entonces lo que está aquí adentro es la lente, ¿verdad? Entonces, la ecuación número 3 sería la llamada ecuación del fabricante de lentes. La ecuación del fabricante de lentes nos dice cómo calcular el punto focal cuando conocemos los radios de curvatura de las caras delantera y traseras. Esa sería la ecuación número 3. La ecuación del fabricante de lentes dice entonces que 1 entre la distancia del punto focal es igual al índice de refracción de la lente menos 1 por 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Okay? Esta ecuación hay que tratarla con mucho cuidado, ¿verdad? Porque su significado o su derivación no es tan obvia como uno podría querer que lo sea, ¿verdad? Recuerden que para el caso de un espejo, simplemente decíamos que el punto focal era la mitad del radio, ¿verdad? Pero para el caso de una lente, la fórmula para calcular el punto focal es mucho más complicada. Es esto de acá. Entonces, n, para que no se nos olvide, n es el índice de refracción del material del que está hecha la lente. Si la lente está hecha, por ejemplo, de vidrio, entonces hay que usar el índice de refracción del vidrio para calcular el punto focal. Cuando nosotros usamos esta fórmula, entonces vamos a adherirnos a la convención de signos del búfalo. Como les había dicho en la clase anterior, estas convenciones de signos son completamente, bueno, aleatorias no, pero son, digamos, son cuestiones arbitrarias, ¿verdad? O sea, la convención de signos se escoge porque la gente decide adherirse a esta convención y no otra distinta. Es posible entonces que otros libros de física como el Serway o el Szymanski manejen una convención de signos diferente a la que yo les voy a dar. Entonces, cuando la superficie es convexa, vamos a decir entonces que la distancia radial va a ser positiva, ¿ok? O sea, en este caso, los dos R son positivos. En cambio, cuando la superficie es cóncava, vamos a asumir entonces que la distancia radial va a ser negativa. Una lente que tenga una cara cóncava va a tener entonces un radio negativo para los fines de la ecuación de fabricante de lentes. Cuando la superficie es plana, ¿qué pasa? ¿Qué valor tiene R? Cuando la superficie es plana, R es positivo, negativo, es igual a 0, es infinito. ¿Qué valor tiene? Pues infinito. Tiende a infinito. Tiende a infinito, correcto. Tiende a infinito. Eso no es un problema en esta fórmula porque si R tiene infinito, entonces ustedes dividen 1 entre infinito y eso da 0, ¿verdad? Entonces eso no significa que el punto focal de la lente sea infinito. Por lo tanto, vean lo que ocurre acá. Si los dos R's son positivos, como en el caso de una lente biconvexa, tenemos un punto focal que es positivo también. Entonces,
Para una lente convergente, el punto focal es positivo. ¿Verdad? O sea, puede ser convergente cuando la lente es biconvexa, cuando la lente es con una cara plana y una convexa, o inclusive, en algunos casos, puede ser convergente, inclusive cuando una de las caras es cóncava, siempre y cuando la otra cara que es convexa tenga un radio mayor, ¿verdad? Depende de cuál de los dos seres es más grande, el punto focal va a ser positivo o negativo. Mientras que una lente divergente se obtiene cuando f es negativo. Puede suceder, por ejemplo, cuando los dos radios son negativos, o uno es negativo y el otro es igual a infinito, o inclusive puede ocurrir cuando uno es negativo y el otro es positivo, siempre y cuando el radio negativo sea más grande que el positivo, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto de fórmulas parecidas a las de los espejos planos, curvos, nada más que la diferencia se tiene con la ecuación del fabricante de lentes. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de ver el ejemplo, también tengo que darles la convención de signos para las distancias. Cierto, eso es muy importante. Ok, entonces como les dije antes, para una lente divergente, bueno, una lente convergente, F es positivo. Para una lente divergente, F es negativo. Luego, ¿qué pasa con la distancia al objeto? La distancia al objeto es positiva cuando el objeto se coloca delante de la lente. Y es negativa, cuando el objeto se coloca detrás de la lente. Por detrás quiero decir lado derecho, ¿verdad? Luego, la distancia de la imagen, hay que tener más cuidado con esto. La distancia de la imagen es positiva cuando la imagen se forma del lado opuesto del objeto. Esto quizá es la diferencia más importante que hay entre lentes y espejos. En el caso de un espejo, el DI era positivo cuando estaba del mismo lado que el objeto, pero para una lente, el DI es positivo cuando la imagen está del lado opuesto que el objeto. Y por el contrario, el DI es negativo cuando la imagen se forma del mismo lado que el objeto. Cuando el DI es positivo, tenemos una imagen real. Cuando el DI es negativo, tenemos una imagen virtual. ¿Qué? Esa va a ser la convención de signos que vamos a manejar para las lentes.
Vamos a ver una pregunta de lentes, entonces. Un objeto se coloca a 50 centímetros frente a una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son la distancia a la imagen y el aumento de la lente? Pues para este problema nos dan el DO y nos dan el F, ¿verdad? Si la lente es convergente, como en este caso, eso nos dice que tendrá una distancia focal positiva. Entonces, F es igual a más 10 centímetros. Y la distancia del objeto a la lente, que es DO, es igual a 50 centímetros. ¿Cómo encontramos DI? Bueno, para encontrar DI, vamos a usar la ecuación que dice que 1 entre DI más 1 entre DO es igual a 1 entre F. Entonces, 1 entre DI sería 1 entre F menos 1 entre DO. 1 entre DI sería igual a 1 entre 10 centímetros menos 1 entre 50 centímetros, ¿verdad? Mucho cuidado con esta operación matemática. Hay que restar 1 entre 10 menos 1 entre 50. Vamos a ver cuánto da. Calculamos 1 entre 10 menos 1 entre 50. Y eso nos da 2 entre 25, ¿verdad? Centímetros. Así que esto quiere decir que DI es 25 medios de centímetro, o bien que DI es igual a 12,5 centímetros, para dejarlo con 3 cifras, ¿verdad? DI es positivo. Cuando DI era positivo, se produce entonces una imagen real. ¿Y cuál sería entonces el aumento de la lente? Bueno, el aumento de la lente sería menos DI entre DO. Sería menos 12,5 centímetros sobre 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, menos 12,5 entre 50 es igual a menos un cuarto o menos 0,25. Entonces, lo que este resultado nos dice es que la imagen que se produce, la imagen será invertida, porque la n da negativo, ¿verdad? Y reducida. Además, la imagen es real. La imagen es real. Invertida, reducida y real.
En un dibujo tenemos que buscar una lente convergente donde la distancia al objeto sea mucho mayor que la del punto focal y la imagen va a ser invertida, reducida y real. Eso se parece mucho a esto de acá, ¿verdad? La imagen que se produce es invertida, bueno, nada más que en este caso sería reducida, más bien, esta está ampliada. En el caso que nos interesa tendría que ser reducida. Y es real porque los rayos que llegan realmente pasan por aquí, que son rayos reales. A grandes rasgos podemos decir lo siguiente. Cuando tenemos una lente convergente y dibujamos y colocamos un objeto, y aquí tengo el punto focal, y aquí tengo dos veces el punto focal, yo puedo dividir esto en tres regiones distintas. La imagen de un objeto colocado aquí va a producir una imagen invertida, reducida, imagen irreal. Aquí la imagen va a ser real, invertida y aumentada. Y aquí la imagen va a ser virtual, derecha y aumentada.